Una vez que tengo esto, otra vez, unidad de medida, tomo como unidad básica la altura de la manzana, en este caso, para ver cuántas veces entra en la botella. Tomo esa altura desde acá hasta acá, ¿no? O sea, desde la parte más alta de mi dibujo a la más baja, sin tener en cuenta las profundidades, el volumen y demás en este caso. O sea, desde acá hasta acá en este caso, si quiero, ¿sí? Hasta donde tengo este paño, que es lo visible, esta medida, cuántas veces entra en la botella. Entonces, otra vez, paralelo a mí, el lápiz, como siempre, tomo la medida y yo veo que entra 1, 2, 3 veces y después está la parte del pico de la botella. Entonces, otra vez, como habíamos visto con las cajas, tomo esta medida. Si esta es la base, que a ojo yo ya puedo ir viendo por dónde pasa, con el lápiz, como habíamos visto, así tiraba una línea que en mi caso veo que pasa medianamente por acá, en relación a la manzana, o sea, pasa por esta altura de la manzana, ni la mitad ni más arriba, sino por acá. Entonces a ojo ya puedo tirar la base de la botella y a partir de ahí, habíamos dicho que era 3 veces, es una, que lo puedo marcar incluso con el lápiz si quiero, si me pierdo, 1, 2, 3. Y el pico de la botella, ¿no? O sea, que a ojo medianamente me había encajado en mi caso. El pico de la botella es, estoy haciéndolo también tomándolo con el lápiz y 1, 2, 3 veces entra para la parte de arriba, digamos, de la botella. Entonces voy a tirar primero un eje que me va a ayudar a entender la simetría del objeto que estoy dibujando. Primero, antes que nada, ahí. Y una vez que tengo esto, empiezo a ver cómo es la relación con lo que estoy viendo. Yo estoy viendo que tendría que chequear este ancho, digamos, el ancho de la botella en relación al ancho de la manzana, como para ya tener otro dato. Entonces voy otra vez a la manzana, que es lo seguro, digamos, es el dato que yo ya tengo firme. Me fijo en el ancho, por ejemplo, desde acá hasta acá, cuánto tengo, y cómo lo traslado a la botella, ¿no? A mí me da que la manzana es un poquitito, no mucho, un poquitito más ancha que la botella. Entonces, si tomo esa relación, yo medí desde acá hasta acá. Si tomo esa relación y viendo que esta línea de la botella pasa medianamente por acá, o sea, con relación a la manzana, como sacamos este dato, podemos sacar este, o sea, con respecto a la manzana pasa por acá, entonces tengo seguro este dato y este. Para saber el ancho, otra vez habíamos dicho que la manzana es un poquitito más ancha que el ancho de la botella. Entonces hago esto con los dedos, me apoyo en este lado, que es el que tengo más certero, digamos, con respecto a dónde pasa con la manzana. Y si este es el ancho de la manzana, que lo trasladé tal cual, y habíamos dicho que en realidad la botella es un poquito más angosta, quiere decir que tiene que ser un poquito más chiquita, o sea, por ahí podría cerrar a ojo, ¿no? Entonces ahí ya tengo el otro lado. Ahí ya tengo el ancho de la botella, ¿no? Fíjense que todavía estamos trabajando en plano, todavía no estamos trabajando el volumen, estamos trabajando casi como un rectángulo esta pieza, ¿no? Una vez que tengo ese dato, la altura ya la tenía, puedo cerrar para enmarcar, digamos, el espacio que va a ocupar esa botella. Toda esta envolvente que yo había hecho al principio a ojo ya no me estaría sirviendo, así que la puedo borrar. El eje quizás me quedó, como tuve que hacer modificaciones, el eje me quedó un poco fuera de eje, así que voy a buscar la mitad de este lado y voy a trazar de vuelta el eje para ver que me quede un poquito mejor. Ahí está. Entonces, yo a ojo medianamente ya haciendo estas comparaciones, tomando el ancho, viendo que es un poquito más angosta la botella, tomando la altura, etcétera, y ver cuántas veces entra en la botella, ya más o menos tengo una idea de que esto está medianamente planteado. Entonces, después recién ahí empiezo a ver cómo es el volumen de la botella. Y esto es la clave, a ver, si esta era mi base, porque yo había tomado que la parte de, digamos, más cercana a mí de la botella
pasaba por acá, entonces quiere decir que esta va a ser la parte más baja de la elipse. Voy a armar una elipse, ¿no? En este caso por una elipse, por supuesto, porque no lo estoy viendo desde arriba. Si yo lo viera en cenital, o sea, bien desde arriba la botella, vería todos círculos perfectos, pero yo estoy en ángulo con respecto a lo que estoy dibujando, entonces voy a ver elipses. A medida que voy subiendo o bajando, este grosor, esta anchura de la elipse se va a ir haciendo o más baja, o más ancha o más angosta. En este caso a ojo yo veo que medianamente este ancho podría ir, también después lo vamos a revisar, medianamente podría ir, y lo que voy a hacer es, que es muy importante esto, tirar un eje para la elipse, digamos, que en este caso sería para armar la base de la botella. Voy a tirar un eje, ¿por qué? Porque me va a servir, por un lado, para entender que este lado y este tienen que ser iguales, ¿no? O sea que este ancho, digamos, esta parte, voy a empezar a apretar un poco más el lápiz para ver si se ve. Vamos, hago la elipse, por supuesto ustedes no van a apretar tanto el lápiz porque estas son líneas de construcción, no del objeto, pero estoy apretando para que se entienda, se vea mejor en el video. Lo que van a hacer es hacer la elipse y entender que o sea, revisar que este ancho y este otro ancho sean iguales, o sea, sean simétricos, ¿no? Si yo veo que de repente este lado me quedó un poquito más angosto, quiere decir que esto lo tengo que bajar un poquitito probablemente, ¿no? Y por lo tanto, esta parte, digamos, de la elipse va a ser un poco más redondeada. A medida que voy subiendo como observador, o sea, que voy viéndolo más desde arriba, esta distancia va a ser más grande. A medida que voy bajando y mi línea de horizonte va bajando con mis ojos, estas dos partes se van a ir uniendo hasta el punto que voy a llegar a verlo chato si es que esta línea está a la altura de mis ojos. Entonces, en principio yo lo veo así. Lo que puedo hacer es rechequear, o sea, como lo hice a ojo, tengo mi dibujo a ojo, puedo revisarlo, puedo tirar una línea virtual, como ya estuvimos viendo con las cajas y demás. Puedo tirar una línea virtual acá sobre este lado del elipse, que como además la botella es de vidrio, la puedo ver, literalmente la puedo ver. Hago esto, trazo y me fijo por dónde pasa con relación a este lado de la manzana. Me pongo con el lápiz y me da que pasa un poquito más abajo de la mitad, o sea, de la altura de la manzana. Si esta más o menos es la mitad, pasa un poquito más abajo, bueno, la pegué, la hice más o menos bien, está más o menos encajada. Entonces, esta sería mi base. Y después hago lo mismo con las partes que siguen, digamos, donde en cualquier momento donde yo tengo un punto de inflexión, o sea, un punto donde estas líneas empiezan a curvarse para adentro, para afuera o lo que fue, o de la manera que sea, eso también va a llevar una elipse como base. Y para eso tenemos que revisar las alturas otra vez. Entonces, yo tengo acá, si se ve en la foto, tengo tengo una parte, tengo la parte de la boca, de la parte de arriba de la boca, tengo una sección un poco más corta por acá, después hay un punto de inflexión que va para adentro y después recién empieza la parte más larga. Entonces, lo que me conviene es encontrar esos puntos de inflexión primero, que también otra vez los puedo hacer a ojo y después chequearlos. Esa es mi forma, pueden encontrarla de ustedes. A mí me resulta más fácil siempre dibujar primero y después rechequear, digamos, sobre lo que ya tengo dibujado. Entonces, en este caso, a ojo, yo puedo decir medianamente, si habíamos dicho que esta es la altura total, por acá está la boca, y habíamos dicho que hasta acá llegaba digamos, sin contar la parte de la boca, hasta acá llegábamos con la botella. Entonces, desde acá yo a ojo puedo decir la parte más larga es desde abajo hasta acá, viendo a ojo también el espacio que tengo de aire por acá podría ser una elipse, por acá podría venir la otra y por acá podría venir la base de lo que sería la terminación de la boca. Entonces, para chequear esto antes de seguir y ver que esté bien, hacemos otra vez la revisación de la cantidad de veces que entra la manzana en la botella. Entonces, la altura, en este caso estoy tomando desde acá, desde donde empieza el paño, hasta acá, digamos, ¿no? Hasta donde termina la manzana, que sería este ancho.
lo tomo con el lápiz y veo cuántas veces entra, siempre con el brazo bien extendido, el lápiz bien paralelo a mí, nada de medir en profundidad, y esa distancia, esa altura, la traslado a la botella y entra 1, 2 veces y ahí empieza este punto de inflexión, que es donde después se va para adentro. Entonces hago con los dedos otra vez, tomo esa altura que yo había tomado con el lápiz. La altura la tomé desde acá, no desde el centro ni desde atrás, ¿no? Desde el frente, lo que sería la parte más cercana a mí. Hago 1, 2 y justo me dio que a ojo medianamente lo había encajado. Por ahí voy a tener el punto de inflexión donde después viene la curva. Entonces otra vez, por más que acá no es tan evidente la elipse como acá, porque acá es la parte de la base y se ve bien la elipse y la terminación de atrás, que incluso después en los detalles se va a poder ver y dibujar, igualmente la tengo que construir. Tengo que construir para entender después, para entender la forma y ver cómo voy a hacer esos bordes, esos famosos bordes que siempre hacemos arbitrariamente, ¿no? Entonces hago esto, cierro la elipse otra vez y yo ya entiendo que cuando venga la curva por acá va a ser esto. O sea, ya tengo esa base, digamos. Si esta elipse está bien construida, digamos, no es ni muy ancha ni muy angosta, entiendo que la curva va a ser esto después, en el punto de inflexión. Y también con el eje me aseguro que este lado y este sean iguales y sean simétricos. Porque un error común es, si yo voy por el borde, nunca me va a quedar como un flan, me va a quedar inestable, porque no tengo una estructura armada, no tengo estos datos, digamos, estos ejes y estas elipses que me ayudan a fijar y encajar los elementos y las partes de los elementos de manera que se vean simétricos y justos. Entonces, sigo con la idea, o sea, si este era el eje, ¿no? Habíamos llegado hasta acá, puedo ver desde acá, desde este punto, cuál es el alto que tengo hasta el próximo punto de inflexión, porque la botella se mete para adentro y después vuelve a salir. Entonces, donde vuelve a salir, que es en la misma línea que esta, porque eso me puedo poner con el lápiz y ver, o sea, me pongo con el lápiz acá, en esta línea, y me doy cuenta que sigue de este lado, o sea, no está ni más adentro ni más afuera, o sea que esta parte va a ser igual, eso ya me lo aseguro, y lo que voy a hacer es ver esta parte que se mete para adentro, qué altura tiene. Entonces lo que puedo hacer es al revés, ir a tomar esta medida y chequearla, por ejemplo, con cuántas veces entra en la manzana. Entonces voy desde acá hasta el punto de inflexión donde la curva vuelve a salir en mi botella, que lo vamos a marcar en la foto para que se entienda. Medianamente sería desde ahí hasta ahí, ahí. Entonces yo lo traslado y me da que entra 1 vez y 1/4 más o menos, 1 vez y 1/4 en la manzana. Sería una vez y 1/4, o sea que esta sería la medida medianamente, hasta acá. Quiere decir que hasta ahí más o menos va a empezar el punto de inflexión. Otra vez voy a hacer el eje, voy a hacer el eje correspondiente. Voy a hacer la elipse, que va a ser bastante paralela, o sea, al ser todas paralelas entre sí, o sea, yo si acá quisiera podría hacer la cantidad de elipses que sean necesarias, ¿no? Para poder entender la forma, ¿no? Por supuesto no hace falta hacerlo como habíamos dicho con la manzana, solamente estoy marcando las que son lugares importantes porque cambia la forma, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el punto de inflexión venía por acá. La elipse va a ser, como decía antes, bastante paralela porque al no ser un elemento demasiado grande, o sea, no tiene un tamaño muy grande, sino que es mucho más chico que nosotros, digamos, como observadores, entonces es muy probable que no haya mucha diferencia de ancho entre una elipse y la otra. Entonces, si yo tengo este ancho, es probable que este ancho sea un poquito más chico, no mucho más. Entonces ya lo puedo marcar a partir del eje, marco un ancho un poquito menor a este, ahí, que ya a ojo puedo ir marcando, ¿ven?
que esto y esto sea igual, y a partir de ahí tiro las líneas para desde acá y desde acá formar la elipse. Es importante hacerlo así, digamos, en partes, me parece. Digamos, ir marcando los cuatro puntos extremos y después hacer la elipse, porque quizás muchas veces hacen esto y es muy difícil lograr, ¿ven? Que si yo tirara un eje sobre acá, sobre esta elipse que hice, y este lado y este no son iguales, por supuesto. Entonces conviene hacer el eje y hacer esto, ¿no? A ojo, marcar la distancia de un lado y del otro, marcar los extremos, que este lado y este sean iguales, que este y este sean iguales, digamos, en simetría, y después cerrar. Entonces me aseguro que la elipse me queda lo más firme posible y no me van a pasar estas cosas. Y estas cosas son las que después traen otros errores al final, ¿no? Entonces por eso es bueno revisar que esto esté bien, aunque no se vea, es parte de la estructura y es clave, ¿no? O sea, es el esqueleto de la cuestión. Entonces, una vez que esto ya lo tenemos, habíamos dicho que este era un punto de inflexión, ¿no? Era la curva, que ahí sí ya tengo que empezar a ver el borde, digamos, del objeto y empezar a ver cómo es esa curva. Se mete para adentro y acá, en este punto de inflexión, en realidad yo lo había hecho muy adentro, es un poquito más así. Esto es toda observación, o sea, no queda otra que observar, mirar, prestar atención. Y entonces acá yo también puedo, en este punto, otra vez para lograr la simetría, en este punto donde yo tengo esta curva, que es, digamos, el punto más adentro, por llamarlo de alguna manera, que tengo de la botella, puedo tirar una línea y saber que cuando haga esta, por acá voy a tener el punto de inflexión. Así. Entonces me aseguro que haya simetría otra vez. La última parte ya casi que cierra sola, porque ya teníamos el tope marcado y proporcionado. Otra vez lo mismo, desde el eje nos fijamos que este lado y este sean iguales, o sea que sean simétricos. Hago una elipse a partir de eso, ahí hago la elipse, esa sería la boca de la botella. Después, en todo caso, podemos entrar en los detalles. Vamos a hacer primero el planteo de esto, pero que más o menos va a ocupar este espacio. También, si quieren asegurarse, pueden tomar esta medida y ver cuántas veces entra en la manzana, por ejemplo, para no hacer que sea cuántas veces entra en la botella, que sería muy largo. O sea, este ancho, ver cuántas veces entra en la manzana, eso podría ser. Yo en este caso lo voy a hacer a ojo, pero se puede hacer eso. Y una vez que lo tengo, acá también puedo construir una elipse si lo necesito para hacer la curva que después va a seguir, o me puedo mandar a hacerlo directamente. Eso ya va a depender de la habilidad y la cancha de cada uno. Esto hará así y empiezo a unir las partes. Acá esta parte, si me cuesta, para que no pase esto, ven que después pasan estas cosas que queda deformado, ahí casi que es necesario mover la hoja. O sea, diría que es prácticamente obligatorio mover la hoja y hacer este movimiento para que me empiece a quedar un poco más simétrico, ¿no? Así todo no me quedó simétrico, lo puedo seguir revisando. Pero todo esto, como decimos siempre, es al final. O sea, lo que importa es la estructura en principio. Una vez que tenemos esto, podemos entrar en los detalles de la boca. ¿Cuál es el error común que tenemos siempre con esto? A ver si se ve ahí. Lo voy a hacer más grande para que se vea, hacen la boca de la botella así, toda igual, y con una sola línea, ¿no? Cuando en realidad, ahora sí, lo hacen así, y hacen la elipse, todo bien, pero aprietan y hacen una línea homogénea. Esto en realidad no es así. Si ustedes observan bien, la boca de la botella tiene la elipse, digamos, como base, pero después tiene un borde y se transforma en una línea modulada, porque el vidrio tiene sus particularidades. Entonces, de repente, yo acá veo que es una línea que empieza un poco más fina, después empieza siendo un poco más gruesa, en esta parte. Entonces la misma línea voy apretando y soltando el lápiz y va generando ese volumen que yo necesito.
esto es pura observación, o sea, es ir viendo los detalles, ¿no? Es aprieto y suelto, acá, o sea, sobre la base que ya tenía, acá en esta parte tengo un poco más de sombra, entonces puedo ya ir planteándola. Y si ustedes se fijan, yo estoy haciendo solamente este sector, o sea, no estoy haciendo toda esta parte, estoy haciendo solamente esta arandelita de arriba. Y si ya con eso se dan cuenta, para no trasladarlo a todo y hacer todo el detalle, con esto solo ya se dan cuenta que entendemos que es un volumen esto, ¿no? O sea, si tuviéramos que tomar de una botella con este borde, probablemente nos cortaríamos los labios. Entonces, está bueno que podamos ver estas terminaciones, estos rebordes, estos anchos. Esto en realidad después se mete para adentro si lo sigo. Tenemos otra elipse acá que sostiene otra parte, que también sale y tiene su curva, ¿no? Que viene por acá, y después recién por acá viene esta parte, ¿no? Entonces yo acá lo dejo así para que se entienda en el total, pero este dato me parecía que es interesante que lo podamos ver porque es un error bastante común hacer esto así. Digamos, está bueno que ya empiecen a mirar y a prestar atención a cómo son las partes, ¿no? O sea, esto no es una línea homogénea. Si bien en principio empiezo dibujándolo como una elipse con una línea muy tenue y demás, después sobre esa línea voy, si es necesario, apretando y soltando el lápiz, o después más adelante cuando tengamos que sombrear, también en todo caso iremos viendo sobre la marcha, haciendo una especie de escaneo visual, de ir concentrándonos en cada parte y empezar a pensar, no que estoy dibujando una botella, sino que estoy dibujando un volumen con luces y sombras, cómo son los contrastes, cómo son las líneas. Hay que pensar de esa manera a la hora de dibujar, porque si nosotros dibujamos pensando estoy dibujando una botella, el cerebro enseguida va a ir a las botellas que ya conoce y son seguramente las botellas que dibujaron cuando eran chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan dibujando así, ¿no? Empiezan dibujando por el borde y hacen la botella que el cerebro conoce, porque el cerebro siempre quiere ir a lo conocido y a lo fácil. Entonces, en este caso tenemos que entender que cuando nosotros hacemos un croquis, lo importante es, además del planteo que ya hablamos, del planteo general y particular de las partes, de las proporciones y demás, entender que es muy importante, yo diría el 80% o 90% del dibujo es la observación. O sea, es mirar, tomarse el tiempo necesario para mirar, para observar, para ver cómo son los volúmenes, para tratar de hacer una especie de rayos X de lo que están dibujando y empezar a ver cómo son esas estructuras. Todo esto que después no se va a ver es importante, no es que no se tiene que dibujar, se tiene que hacer para que haya una seguridad en el trazado y en la colocación de los elementos, en las proporciones y demás. Por otro lado, el tema del trazo, que eso lo habíamos hablado con algunos en el caso del trabajo de línea, es muy importante para este tipo de trabajos que tengan una línea segura. Entonces, practiquen mucho antes de dibujar, traten de hacer como una especie de entrenamiento, como si estuvieran en la cinta o en la bicicleta antes de entrenar. Entren en calor y hagan distintos tipos de líneas seguras, con trazo seguro, paralelas entre sí, más largas, más cortas, ver qué pasa con la mano, porque no es lo mismo si yo hago esto y me voy apoyando, ven, con el dedo meñique y voy moviendo así la mano, no es lo mismo que si hago esto, ven. Es bastante distinto, o sea, la línea va a ser distinta. Probablemente sea un poco más insegura y si hago esto ni hablar, ¿no? O sea, si hago la línea peluda, imagínense toda la estructura con línea peluda, me va a quedar como un flan. Entonces es importante esto, trabajar mucho la línea suelta, hacer círculos, ¿no? Trabajar lo que habíamos dicho antes, elipses con sus respectivos ejes, viendo esto de armar todo, viéndolo, proyectando, digamos, viendo antes de dibujar, ¿no? O sea, este lado y este que sean iguales, esta distancia y esta que sean iguales, siempre obviamente a ojo, todo, o sea, lo vamos haciendo a ojo y con mucha soltura. Es muy importante esto porque eso es lo que se ve después en el dibujo, en una estructura fuerte.
Bueno, después habría que ver cuestiones de terminaciones, como por ejemplo esta parte de la parte de abajo de la botella que tiene una curva por acá, ¿no? Esto curva por acá, y acá en realidad se desdibuja, o sea, yo acá tengo, por lo que veo, una parte que es un poco más oscura, que tiene valores más bajos, y después esta línea se desdibuja, ¿no? O sea, y acá se tapa directamente con el paño, ¿no? Y por una vez que terminamos con todo ese tipo de detalles, sí podemos empezar a ver por dónde pasa el paño en función de esto. Como en mi caso esta botella es transparente, puedo empezar a ver, por ejemplo, que a partir del punto de inflexión que hice por acá, este paño pasa, la parte más alta pasa por acá, después hace esto, después esta parte que hace una curva por acá pasa más o menos a esta altura con respecto a esta línea. O sea, lo voy haciendo a ojo a medida que voy dibujando. Y después otra vez puedo chequear, por ejemplo, esta curva del paño, esta curva por dónde pasa en relación a esta línea de la botella, por ejemplo, y me pongo con el lápiz. Entonces esas cosas me ayudan a seguir estructurando de manera segura. Con el tema del paño lo importante es que no aprieten mucho, que no aprieten los bordes, como decimos siempre, y que no aprieten donde hay arrugas, porque el error común es donde hay una arruga hago esto, ¿no? O sea, hago así y dibujo la arruga y queda una cosa así. No, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es marcar las arrugas muy despacito, las arrugas principales, para saber por dónde pasan y después trabajarlo con color, que eso es lo que vamos a ver.